Buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestras charlas en Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor. El día de hoy tenemos un personaje histórico muy trascendente en la Alemania nacionalsocialista, y para esto pues tenemos a un expositor de lujo, al licenciado Eric Ortega, abogado de profesión y empresario. Bienvenido, Eric, adelante. Pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a esta serie de conferencias que ustedes dan cada viernes. Es para mí un honor hablar con ustedes y en esta ocasión, pues hablar sobre un gran hombre, ¿no? Como lo fue Rudolf Hess. Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler, fue un superhombre que pues desde muy joven siempre estuvo luchando por la verdad. En lo personal, pues fue uno de los mejores superhombres que dio el nacionalsocialismo. Al estudiar su vida, pues sí te deja perplejo, o sea, hay muchas cosas que dices, wow, te sorprende bastante. Rudolf Hess nació un 23 de abril de 1894 en Alejandría, Egipto. De ahí que hablara pues árabe y otros idiomas como el inglés, francés y por supuesto pues el alemán. Él fue políglota. Él provenía de una familia adinerada, pero cuando conoce a Hitler en persona, pues queda totalmente subyugado. Y es de los primeros 7 miembros del Partido Obrero Alemán. Rudolf Hess pues no tenía ninguna necesidad por la cual luchar, ¿no? Ya que era pues de una familia acomodada y pues venía de la burguesía alemana. Pero cuando escucha los primeros discursos de Hitler, queda totalmente sorprendido e inicia su lucha contra el comunismo, que era un enemigo en común que tanto pobres y ricos pues en un futuro iban a tener. Aquí podemos ver como una foto que está en su avión. Rudolf Hess era un patriota que combatió en la Primera Guerra Mundial como aviador y tuvo diversos éxitos aéreos. Aquí podemos ver como jefe del partido del NASDAQ, al terminar la Primera Guerra Mundial, pues en todo este caos de las revoluciones bolcheviques y comunistas, que ya estaban tanto en Rusia, que se vuelve a la URSS, y ya venían a Alemania, pues Rudolf Hess se une al partido, al NASDAQ, ¿no? El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Rudolf Hess estuvo con Hitler en el fallido golpe de Estado que se llevó a cabo el 8 de noviembre, sí, fue el 8 de noviembre de 1923, por lo que es condenado junto con Hitler en la prisión de Landsberg. Y Rudolf Hess pues lo ayuda a transcribir el dictado del libro de Mi lucha. Aquí lo podemos ver a Rudolf Hess junto a Hitler y otros camaradas más. Hitler tuvo tanta confianza en Rudolf Hess y en su prestigio que decidió nombrarlo lugarteniente. Es decir, lugarteniente era aquella persona que podía tomar decisiones cuando Hitler pues no estaba presente en todo aquello concerniente con el Partido Nacional Socialista. Hay una anécdota, bueno, Pedro Varela nos comenta, dice, ¿cuál fue la gran tragedia de Rudolf Hess, no? Y pues quizá como la de Hitler y muchos otros alemanes, fue que eran personas idealistas, que ya no estaban en una época medieval, es decir, eran caballeros medievales en pleno siglo XX. Eran personas que tenían un concepto del honor, del bien, de la verdad, de la belleza, que obviamente pues no tenían sus enemigos políticos en Inglaterra, Francia, la Unión Soviética o en Estados Unidos, ¿no? Aquí como podemos ver el vuelo de Rudolf Hess. Esta es una anécdota que pues marca su vida. Esto fue un sábado 10 de mayo de 1941 cuando Rudolf Hess decidió volar en un avión Bf-110 totalmente desarmado y en son de paz a Inglaterra, a decirles, señores, escuchadme, les hemos ofrecido ya la paz 6 veces, 6 veces hemos decidido desarmar a Alemania, ahora estamos en una guerra que nosotros no queremos y nunca hemos querido. Solo tenemos un enemigo en común y un enemigo importante, que es el comunismo en la Unión Soviética, que quiere destruir Europa y acabar con la cristiandad. Nosotros no podemos hacerlo solos, necesitamos de la cooperación de los pueblos y naciones cristianas de Occidente, como pues lo es Inglaterra. Pero bueno, como ya sabemos, pues la historia fue otra, esto fue inútil, ya que inclusive Hitler nunca estuvo de acuerdo en que Rudolf Hess hiciera eso. Le decía que ya había ofrecido su mano, o ya había ofrecido la paz a Inglaterra tantas veces, y pues todas habían sido rechazadas. Esta parte, pues la historia oficial no nos lo dice, ¿no?
Rudolf Hess creyó que si realizaba esta hazaña, creyendo que Alemania, inclusive Alemania estaba ganando la guerra en ese momento, porque no fue que Rudolf Hess fuera como a hacer una petición de paz en el momento en que Alemania estuviera perdiendo, sino todo lo contrario. Alemania iba ganando la guerra y sin embargo él cree que si llegaba desarmado, pues podría negociar algo, por lo que se lanzó en paracaídas a Escocia e intentó tener una entrevista con el duque de Hamilton, que era una de las personalidades aristocráticas en aquel momento, ¿no? Pensando que pues se encontraría en Inglaterra los mismos deseos de paz que el gobierno alemán pues tenía, ¿no? Sin saber, o bueno, mejor dicho, sin sopesar que ya la decisión de la guerra pues ya había sido tomada por los círculos elitistas, esta élite judía sionista que llevaba a Inglaterra pues ya a una guerra de aniquilamiento. Cuando Rudolf Hess cae en Escocia, es inmediatamente detenido y nunca pudo hablar jamás con ningún alto mando, ¿no? Él es capturado en 1941 cuando cae en su paracaídas y de ahí es totalmente encarcelado. Aquí podemos ver en estas imágenes cómo quedó el avión de Rudolf Hess, porque obviamente él se lanza en paracaídas y pues ya el avión se estrelló posteriormente. Y aquí algunos soldados ingleses que inclusive hasta se tomaban fotografías con los restos del avión. Aquí un pedazo de este avión, de esta aeronave, ya en un museo. Pues obviamente Rudolf Hess terminó preso durante toda la Segunda Guerra Mundial. Este es un punto muy importante que como el revisionismo, pues lo menciona, ¿no? ¿Por qué? Porque quedó totalmente durante toda la guerra preso, es decir, aislado, no tuvo nada que ver con la guerra. En 1945, pues fue trasladado a Nuremberg, como donde ya sabemos, los aliados organizaron el tribunal de los vencedores contra los vencidos, los famosos juicios de Nuremberg, y a pesar de no haber participado, como les comento, en ningún crimen, pues como les digo, él se lanza en paracaídas y es inmediatamente encarcelado durante los próximos 40 años, los próximos 4 años, perdón, que dura la guerra. Él es encarcelado. Una vez que termina la guerra, en el 45 lo sacan de la prisión y lo mandan a Nuremberg a ser juzgado. Toda la guerra, estos 4 años, estuvo encarcelado y sin embargo, pues fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, por crímenes contra la humanidad, crímenes contra la paz mundial, cuando el que quería la paz, pues era el mismísimo Rudolf Hess, ¿no? Y sin embargo, su sentencia fue de pena de muerte, de cadena perpetua, disculpen. Es que les comentaba cadena de pena de muerte porque en esos juicios él no fue el único que fue sentenciado. Aquí lo podemos ver junto a Hermann Göring. En esos juicios se ejecutaron 11 penas de muerte a la horca y Göring fue uno de esos sentenciados a muerte. Hay una anécdota que el mismo Rudolf Hess dice, hubiese querido 1000 veces que me sentenciaran a muerte. ¿Por qué? Porque como dice hasta el Señor Jesucristo, dice, por mí os perseguirán, pero no tengan miedo de perder la vida, ¿no? Pero ¿qué es de aquel de que gana la vida terrenal y pierde la vida espiritual? Y él ya no visualizaba una vida donde no gobernara el nacionalsocialismo, porque obviamente pues podemos analizar cómo son los gobiernos hasta la actualidad, y pues después imagínense de lo que vivió Rudolf Hess, de ese sistema económico, político y social que transformó a Alemania en una superpotencia, pues obviamente dice, yo preferiría la muerte, y sin embargo, pues lo sentencian a cadena perpetua, ¿no? Otros más fueron condenados con penas como de 10 y 20 años más de prisión. Este Rudolf Hess tuvo ahí compañía prácticamente hasta los años 60 con von Schirra, Speer y otros condenados más. Pero a partir de ese momento, Rudolf Hess estuvo en aislamiento continuo hasta el día de su fallecimiento, que fue en 1987, cuando llega al poder Gorbachev en Rusia, lo que era la URSS, luego cambió a Rusia, y él mismo, Gorbachev, menciona que Hess sería liberado, puesto que después de tantos años ya había pagado pues, por los crímenes, ¿no? Fue en ese momento cuando se encienden las alarmas sionistas o la élite, dice, pues
obviamente tienen que hacer algo, porque no podía salir Rudolf Hess con vida, ya que obviamente si salía, lo más lógico era que cuando lo entrevistaran iba a hablar y el mundo se iba a dar cuenta de todas estas injusticias, todas estas atrocidades que no solamente hicieron con Rudolf Hess, sino con muchos soldados alemanes, ¿no? Y no cuadraba ya con la historia oficial que ya se había contado desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. En los juicios de Nuremberg, pues existieron muchas injusticias, como les digo, ya que pues se violaron muchos derechos, inclusive creo que los derechos humanos se crean como hasta el año 48. En primera, ¿por qué injusticia? Algo que es que cualquier persona que no nada más escuche lo que dicen los medios o la historia oficial, sino que se ponga tantito a analizar, ¿creen que es justo que el juez sea parte? O sea, es imposible que uno pueda ser juez y parte a la misma vez en un juicio. Es como si, un ejemplo, ¿no? Supongamos en un partido de fútbol, México contra Brasil o el equipo que sea, el árbitro fuese brasileño o mexicano, obviamente pues estaría del lado de su nación. Y en este caso, en los juicios de Nuremberg, los aliados fueron juez y parte. Por eso podemos ver aquí a los sentenciados, a Göring, a Rudolf Hess, que es el personal del que hablamos, totalmente a la merced de todos estos buitres, de todos estos aliados que estaban ahí. Y sin embargo, Rudolf Hess menciona posteriormente unas palabras increíbles. Por eso que le puse las palabras superhombre, porque cuando le toca hablar a Rudolf Hess, él dijo: no me arrepiento de nada. Luché al lado de un gran hombre, de un gran superhombre que dio mi nación, refiriéndose a Hitler. Si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo. Ante los hombres soy culpable, pero cuando esté ante el Todopoderoso, ante él soy inocente. Lo podemos analizar este gran discurso de un superhombre que, imagínate, saber que te pueden hacer lo que quieran estos hombres que tienes ahí al lado, y sin embargo mencionas eso, que no te arrepientes de nada. Obviamente podemos ver la valentía de Rudolf Hess. Pero analicemos este mismo discurso, pero en el sentido en cómo nos lo presenta el sistema, cómo nos lo presenta la historia oficial. Porque las mismitas palabras, pero ahora analicemos cómo se escuchan desde el lado que hubiese matado 6 millones de judíos, los gasearon, y etcétera, etcétera. No los hicieron jabón. No me arrepiento de nada. Imagínense qué desgraciado, cómo que no se arrepiente. Dice, luché al lado de un gran superhombre. ¿Cuál superhombre? Hitler, ¿cómo va a decir superhombre, no? Si volvieran a hacer, pues volvería a hacer lo mismo. Dices, pues este loco no se arrepiente, inclusive si vuelven a hacerlo, lo vuelve a hacer, vuelve a matar judíos. Y cuando dice, ante los hombres soy culpable, pero ante Dios Todopoderoso soy inocente, pues obviamente queda este discurso, como nos lo vende el sistema, como el discurso de un monstruo, de alguien que pues no tiene piedad, ¿no? Pero bueno, vean cómo ese discurso fue de un superhombre, como en verdad pues lo dijo. Podemos imaginarnos aquí, como está en las fotos, lo que representa eso para una persona joven, casado con un niño pequeño, como lo vemos aquí en la imagen, que tenía tan solo 1 año cuando él voló a Inglaterra, lo que significa estar preso durante 47 años. Es decir, estuvo más tiempo preso que tiempo en libertad en el transcurso de su vida. La mayor parte de su vida estuvo preso. Aquí está su esposa con su niño. Y pues esto, pues no cualquiera lo puede soportar. Es por eso que este gran personaje se quedó, como dicen, muchos dirían, está en el Valhalla con Hitler, con superhombres. Aquí vemos también a su mujer, al parecer creo que se llama Lisa, algo así, no recuerdo bien, pero está aquí ella, aquí está Hess, aquí inclusive lo está despidiendo cuando él está en su avión. Y bueno, pasamos a lo que fue la prisión de Spandau. Rudolf Hess estuvo en la prisión de Spandau, que era una fortaleza, aquí como la vemos, está en la fachada, para 600 presos, y únicamente estaba él solo. Esta prisión era vigilada por las 4 potencias aliadas, que fue Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Es decir, cada 3 meses se cambiaban la vigilancia, el tiempo por vigilar de cada potencia. Dentro de esta prisión, pues había cocineros, había enfermeros, porteros, etcétera, ¿no?
pero los aliados pensaron en que debían de poner a un enfermero en especial a que cuidase a Rudolf Hess, ya que pues ya era un adulto mayor y ya necesitaba de un enfermero, ¿no? Pero decían, ¿cómo podemos, a quién podemos poner? ¿Quién puede ser su enfermero? Alguien que no simpatice con él. Aquí, como vemos en estas imágenes, pues ya empezaba Rudolf Hess a envejecer. Ya se ve más adulto, más demacrado. Obviamente adelgazó muchísimo porque pues la comida no era de lo mejor. Pues es que pasar 47 años en prisión, muchos de nosotros, no sé, no tenemos ni siquiera esa edad. Lo que es pasar todo eso es toda una vida. Bueno, aquí ya lo vemos un poco más adulto. Sin embargo, siempre fue de un carácter fuerte. De un carácter fuerte me refiero a disciplinado, serio, con valores, no alguien que grite y que esté explosivo, ¿no? Los aliados pensaron, pues, ¿a quién podemos poner? Que no entable ninguna amistad con este preso y que obviamente, pues, no fue alemán, que fuera de cualquier otra cultura totalmente alejada a la alemana para que no hubiera ningún tipo de química, nada, ninguna relación entre ellos dos, ¿no? Y después de varias entrevistas a diferentes personas, pues contratan a este enfermero de nombre Abdallah Melawi, otro gran hombre, un superhombre también, originario de Túnez, quien con él pasó bastante tiempo, entabló una gran amistad y fue el que lo cuidó hasta sus últimos días. Presente momentos después de que lo matan, después de que su asesinato, por eso todo esto, esta información que tenemos tan enriquecedora de Rudolf Hess es gracias a Abdallah Melawi. Él estuvo presente cuando, minutos después, menos de 5 minutos lo menciona en su libro, cuando lo acaban de matar. Aquí vemos su carnet, que este carnet es con el que él podía entrar a la prisión de Spandau. Aquí dice Abdallah Melawi, enfermero, etcétera, etcétera. Obviamente era más joven, pero bueno, esta es su identificación. Este excelente libro lo escribió él, que se llama La muerte de Rudolf Hess. Yo miré a sus asesinos a los ojos. Y en él nos narra cómo fue que lo asesinaron y cuáles eran las condiciones en las que vivió en esa prisión, ¿no? Describe de totalmente mentira lo que nos cuenta la historia oficial, de que se haya suicidado, porque la historia oficial, lo creamos o no, dice que Rudolf Hess se suicidó a los 93 años. Algo que pues puede hacer pensar a cualquier persona que analice un poco. No tiene lógica que se esperara cumplir 93 años para quitarse la vida. Es decir, ¿por qué no se suicidó desde que entró, cuando todavía era joven? ¿Cómo se esperó hasta ya ser viejo para matarse, no? Pero bueno, en este libro se los reparte. Es todas las vivencias, cartas, muchísimas que nos platica cómo era Rudolf Hess a detalle. Melawi nos lo platica. Rudolf Hess le dijo, mire, ya era grande, dice, yo no puedo comprarle a usted una casa, ni un coche, yo no tengo dinero, pero en reconocimiento a sus servicios y de su amistad, pues yo le he escrito una carta. Y aquí tengo el libro que les comento, no se alcanza. En la parte de atrás, déjenme, se lo muestro. Aquí vienen las cartas que escribió Rudolf Hess y hasta la última página viene la que le escribió en especial con dedicatoria a Abdallah Melawi. Se las leo brevemente, de hecho es muy cortita. Dice, el tunecino Abdallah Melawi me ha asistido regularmente desde hace más de 4 años como enfermero. Él asumió ese trabajo con el propósito de ayudarme por mi avanzada edad, pero ha llevado su trabajo mucho más lejos, no solo conocimientos médicos, sino preocupación incansable por mi bienestar y por el perfecto estado de cosas que me rodean, por encima de su obligación y de su ámbito real de responsabilidad. Lo que a menudo era complicado por las difíciles circunstancias. Siempre que le era posible, me cumplía cada uno de mis deseos. Siempre fue amable, nunca se mostró malhumorado. En este sentido suyo, Rudolf Hess. Qué hermoso, qué padre que Rudolf Hess pues le dedica
lo único que podía dedicarle, como dice, no tengo dinero, no tengo bienes, pero pues esta joya se la dedicó a su enfermero. Y bueno, el señor Mellowee menciona que cuando lo contratan, pues tenía prohibido entablar alguna conversación con este preso, ¿no? No puede intercambiar ni documentos, ni tener ninguna relación que no fuera la de únicamente suministrarle sus medicamentos y realizar los cuidados diarios. Incluso tenía prohibido darle la mano, no podía ni estrecharle la mano. Le dijeron, para usted, a partir de ahora ya no es Rudolf Hess, para usted es el preso número 7. El señor Abdallah Mellowee dice que pues nunca había escuchado de ningún Rudolf Hess en su vida, ya que pues él no sabía nada de historia y a lo mucho había visto algún documental ahí de historia, ¿no? Pero pues no tenía ni idea que estaba ante un gran hombre. En una ocasión comenta Mellowee que Rudolf Hess le preguntó en árabe, ¿va a llover mañana? Y lo tuvo que ignorar porque de hecho ahí estaba ya un guardia y también creyó que pues posiblemente Rudolf Hess había escuchado esa palabra en la radio o en algún lugar, ¿no? Pero al día siguiente le vuelve a hablar en árabe y le dice, escúchame, ¿por qué ayer le pregunté si iba a llover mañana y usted ni siquiera me contestó? Por lo que Abdallah Mellowee se dio cuenta de que hablaba un árabe perfecto, por lo que empezaron a comunicarse en árabe cuando los vigilantes pues no los, ¿no? En una ocasión un guardia ruso los escuchó Mellowee y pues Mellowee dijo, nada, ya está viejo el señor, dice, no le haga caso. Y de esa manera pues disimulaba que se podían comunicar. La labor de Abdallah Mellowee con Rudolf Hess fue increíble, ya que pues le consiguió ropa nueva, porque la ropa que ya tenía Rudolf Hess pues ya llevaba muchos años con ella y le ocasionaba un sarpullido en su piel. También tenía hernias, muchas cosas que estaba totalmente descuidado, súper delgado, no lo alimentaban bien. Dicen que tenía un colchón súper viejo, que gracias a Abdallah Mellowee también hace que se lo cambien. Y esto es lo que hizo que empezaran a levantarse sospechas. En una ocasión llama al director de la prisión a Abdallah Mellowee y le pregunta, ¿no? Que si, pues, ¿por qué tantas atenciones? Pero Mellowee dice que se las arregló diciendo que simplemente era por hacer bien su trabajo como enfermero y que lo único que lo mismo haría si tuviera enfrente a un Stalin o a un emperador o a quien fuera. Dice, a mí no me interesa la política, a mí me interesan las personas. Por eso tengo una bata blanca y pues por eso estudié esta carrera. Pero pues de esta manera fue como eludió esto. En esta imagen podemos ver como Rudolf Hess siempre fue un gran deportista, jugaba tenis, esquiaba, se mantenía en forma, ¿no? Y pues comenta Mellowee que normalmente en la prisión se la pasaba caminando cuando tenía posibilidades. Y aquí ya lo vemos ya más acabado, más viejo, encorvado, pero siempre caminaba. Y pues normalmente estuvo solo el resto de su vida. Aquí podemos ver cómo el uniforme de Hess también fue una anécdota que cuenta Abdallah Mellowee. Este uniforme fue con el que voló hasta Inglaterra y siempre estuvo colgado en el armario dentro de la prisión. En el momento en que lo capturan en Inglaterra, le quitan obviamente el uniforme, las botas, el gorro, todo, y lo cuelgan en un armario. Y en varias ocasiones dicen que iban hasta oficiales de otras prisiones a ver el uniforme y hasta se tomaban fotografías con él. Y era como algo turístico, ¿no? En una ocasión, dice Mellowee que se dio cuenta como un soldado británico pues se robó el uniforme y trató de venderlo por, creo que fue $500,000. Sí, $500,000. Y ese mismo ladrón le preguntó posteriormente a este Mellowee si no conocía de algún alemán interesado que estuviese interesado en comprar este uniforme. Y le dijo, claro, hay alguien que está muy interesado en tener este uniforme y esta es la familia, su hijo, que se llama von Rüdingen Hess, será su hijo, a lo cual pues guardó silencio. Su hijo en ese momento aparece con 2 oficiales alemanes y pudieron demostrar que era el uniforme de su padre, ¿no? Se lo quitaron y posteriormente pues ya un juez lo sentenció, creo un par de años a este soldado por haber robado pues algo pues, que era de la prisión, se puede decir. Lo malo de todo es que en ese momento el uniforme no le fue entregado a su hijo ni a nadie de la familia, se lo quedó la justicia alemana en Berlín. Tiempo más tarde, varios años después, su hijo contactó con un buen abogado y logró recuperar el uniforme de Rudolf Hess, el cual pues se lo quedó la familia Hess. Bueno, regresando al tema de la estadía, las visitas que tenía Rudolf Hess en la cárcel pues eran muy esporádicas, muy de vez en cuando. Aquí podemos ver a su esposa ya adulto, ya mayor,
ya siendo una anciana, y cuando lo iba a visitar, pues dicen que tenía que ser de una larga mesa y de un extremo al otro se tenían prácticamente que estar gritando las cosas. No podía tener ningún contacto con él, y así murió Rudolf Hess sin volver a tener ningún contacto con su esposa ni con su hijo. Ningún contacto físico, me refiero. Finalmente, pues cuenta Abdalá Melawi que días antes de su asesinato, en la prisión pues, pusieron himnos nazis, a lo cual Rudolf Hess se levantó como pudo, porque pues ya era adulto, siempre necesitaba una ayuda, pero en ese momento, sin pedir la ayuda de Melawi, se levanta y apoyado en una pared, dicen que levantó su mano con el clásico saludo nazi. ¿Por qué? Porque empezaron a poner estos himnos y él empezó a cantar estos himnos nazis. Dice que se le escurrían las lágrimas de sus ojos. Abdalá Melawi pues dice que lo más seguro era que estaba recordando a Hitler, a sus camaradas, todo lo que vivió en sus mejores tiempos, ¿no? Aquí podemos ver el cuarto de lectura o caseta donde se supone que Rudolf Hess se suicidó. La historia oficial dice que se suicidó con un cable de una lámpara, pero pues Abdalá dice que cuando llegó dentro de todo ese cuarto estaba totalmente todo tirado, como si Rudolf Hess hubiese forcejeado con los asesinos, que era claro que no era un suicidio, ¿no? Sino que trató todavía con sus escasas fuerzas que le quedaban, pues de defenderse, y por eso estaba como un buró, unos libros, estaba tirado todo ahí, que era una clásica escena de alguien que no se suicidó, porque también si existen marcas en la piel del cuello cuando es un suicidio, cuando alguien se suicida colgado o lo ahorcan, dice cualquier forense puede demostrarlo fácilmente por las marcas que implica eso. Y obviamente esas marcas nunca existieron. De hecho, no existe hasta el momento ningún estudio que se haya realizado sobre esto. Es ahí, obviamente, donde pues, ya hay gato encerrado. Pero bueno, aquí cuando Melawi ve esta escena, les grita a los oficiales que estaban ahí con él y lo único que Melawi les dice, ¿qué han hecho con él? ¿Qué le hicieron? Y estos desgraciados le dijeron, el cerdo ya está liquidado, puede irse a casa. Eso Abdalá Melawi pues dice que se acerca al cuerpo para tratar de revivirlo y le dijo a un guardia que lo ayudara a presionar su pecho para bombearle oxígeno, a lo cual le contestó con gusto y se dejó caer este guardia sobre Hess, rompiéndole las costillas. En ese momento Abdalá Melawi se dio cuenta, escuchó cómo tronaron sus costillas y pues prácticamente lo remató, ¿no? Aquí Melawi dice que sintió miedo porque se quedó él solo con los que eran me parece tres oficiales guardias que estaban ahí, y se le quedaron viendo con ojos pues de asesinos, ¿no? Y sintió temor por su vida, pues era el único ahí ¿cómo se puede decir? El único testigo. En eso dice, gracias a Dios llegó una ambulancia por el cuerpo y pues ya sintió alivio. Se llevaron al cuerpo, se llevaron a Rudolf y a Melawi para interrogarlo, haciéndole preguntas, ¿no? Sobre qué le había dado, qué le había suministrado, qué le dio de desayunar, etcétera. Entonces, Melawi dice que era muy claro que si no iba a haber un suicidio, tenían que buscar algún culpable, ¿no? Un director creo que no recuerdo, fue de la prisión o era un general, no recuerdo muy bien, pero dice que lo tomó jalándolo de su corbata y le escupió en la cara, le gritó, dice, tú también eres un cerdo nazi. Y Abdalá Melawi le respondió, yo que sé, hasta donde sé, pues no hay árabes nazis, ¿no? No hay árabes que sean nazis. Y ya, lo soltó. Posteriormente, pues Abdalá Melawi empezó a ser entrevistado por varias televisoras y en todos los medios explicaba que eso había sido un asesinato y jamás un suicidio. En una ocasión dice que él quería seguir, cuando empieza a expresar todos, porque lo empiezan a entrevistar varias televisoras, y él dice, a él lo asesinaron. En todos lados decía que era un asesinato, jamás un suicidio. Y en una ocasión que ¿quién le dijo? Fue el embajador de Túnez. El embajador de Túnez en Berlín dice que le comentó, si usted no quema de inmediato la edición de este libro, de Yo los vi de cerca a los ojos, y evita que se publique, estará condenado a muchos años de prisión en Túnez.
Abdalá Melawi dice, ¿qué tiene que ver esto en Túnez, no? O sea, ¿qué tiene que ver Alemania con Túnez? Pero bueno, estaba claro como la élite pues ya estaba en todos estos ámbitos de poder, ¿no? Poco tiempo después, pues un par de coches dice que lo embisten uno por delante, otro por detrás, y le ocasionan un fuerte accidente a Abdalá Melawi, donde pues le rompieron la clavícula, varias costillas, quedó prácticamente en estado de coma, donde lo reaniman en un hospital, y después de todo eso, Melawi hasta este momento sigue defendiendo la causa de Rudolf Hess, y él mismo menciona que no va a descansar hasta llevar a los tribunales a sus asesinos. Aunque tristemente hasta nuestros días pues no hay ninguna investigación oficial, obviamente, sobre la muerte de Rudolf Hess, así como otros temas que son dentro de esta misma bolsa, las cámaras de gas, o sea, todo esto, la élite no permiten que haya investigaciones, ¿no? Aquí hay un cartel que decía ha muerto Rudolf Hess, ahora ya es libre. Esto fue en Barcelona. Y posteriormente desmantelan la tumba de Rudolf Hess. Aquí podemos ver cómo era la tumba que tenía. Y aquí vemos cómo la eliminaron totalmente. Aquí en la parte superior está la tumba y abajo ya no existe. Eso ocasionó, obviamente, trifulcas, pero si también se dan cuenta que le benefician a la élite, porque aquí están los skinhead, los cabezas rapadas, que no tienen nada que ver con el nacionalsocialismo verdadero. A ellos les llaman los neonazis, los que quiere el sistema, que la masa crea que en verdad los nazis eran así, ¿no? El clásico que odiaba a los judíos, tenía que ser güero de ojos azules y que odiaba a los negros, judíos, gitanos y todos. Y quería una raza superior, ¿no? Pero pues sabemos que nada más alejado de la realidad es eso. Aquí hizo un cartel de Rudolf Hess que dice libertad cuando entra en 1941. Y bueno, aquí decía, esta marcha fue por lo de Rudolf Hess. Después, aquí su hijo, Rudolf Hess, quien mató, el libro se llama ¿Quién mató a mi padre? Rudolf Hess escribe este libro. Aquí está el chiquito con su papá. Hay un cartel también, dice 10 de mayo, Día Mundial de la Paz, Rudolf Hess en Barcelona. Aquí está su hijo, a Rudolf Hess. Aquí está Hess con su niño cuando tenía apenas un año, antes de que partiera a Inglaterra. Y esto es algo sorprendente. Bueno, no nos sorprende, a los camaradas ya sabemos, pero aquí dice, ¿fue Rudolf Hess el amante secreto de Hitler? Como ya sabemos, pues el más perverso y el más malo de todos los tiempos, pues no le pudo haber faltado un amante, ¿no? Y en este caso le ponen que Rudolf Hess fue su amante. Pero bueno, sabemos que el que controla los medios controla la opinión pública. Aquí vemos a Rudolf Hess con Hitler y estoy completamente seguro que están juntos en este momento. No sé cuando venga la venida del Señor, cuando sea eso, pero sabemos que no va a ser como la historia oficial nos dice, ¿no? Que están en el infierno, etcétera, etcétera. Y pues, muchísimas gracias. Esta fue mi presentación, una breve presentación sobre Rudolf Hess, un superhombre, uno de los mejores en lo personal, como les dije al principio, que dio el nacionalsocialismo. Y pues muchas gracias, camaradas. ¿Quieren hacer algún comentario? Adelante. Igual no sé, camarada, si alguno de tus estudiantes esté por ahí en el WhatsApp haciéndote algún, pero pues yo simplemente quiero hacer algunos comentarios. Pues Rudolf Hess es verdaderamente un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno piensa en Rudolf Hess, pues como tú mismo lo mencionaste al principio, viene a la mente la figura de un caballero andante, ¿no? Como también lo mencionaste, tal vez el único error que tuvo fue no haberle hecho caso a Adolfo Hitler, porque Adolfo Hitler de alguna manera ya sospechaba que de tantos ofrecimientos de paz que le hizo a la contraparte en la guerra, ya había notado pues que no iba a haber remedio, ¿no? Yo pienso que a lo mejor tal vez fue lo único, pero de ahí en más un gran personaje, ¿no? Claro, totalmente.
hay una frase que dice con la masonería, o no recuerdo si es con la masonería o la judería internacional, pues no se puede dialogar. ¿Por qué? Porque te dan la mano, pero por atrás ya tienen el cuchillo, ya tienen el puñal, ¿no? Y pues, como bien lo comentas, Hitler ya había ofrecido la paz numerosas veces, muchas, tantas de que al grado que la historia oficial pues no las menciona, ¿no? Pero, como dices, fue su error el tratar de ir a buscar la paz y terminó pagándolo por crímenes contra la humanidad. Muy bien, muchas gracias. Importante hacer notar también cómo en Inglaterra también había personajes nacionales, ¿no? Ya en un programa anterior habíamos hablado de Oswald Mosley, pero Oswald Mosley y sus cercanos ya habían sido encarcelados, pero aún así Rudolf Hess estaba buscando a otros, ¿no? Exacto. Entonces, es importante resaltar pues que aún en Inglaterra había nacionalistas. Claro, sí, totalmente, aunque como ya lo conocemos, ya estaba la élite, ya estaba obviamente Winston Churchill, ya estaba vendido, ya estaba, la guerra se tenía que dar sí o sí, puesto que el sistema económico nacional socialista, que era principalmente el sistema económico, ¿no? Pero en sí todo lo que representaba el nacionalsocialismo en la sociedad, en la cultura, todos los grandes avances eran un mal ejemplo para la élite, el que ahora nos gobierna, ¿no? Que ahora gobierna todos los países del mundo. Y en ese momento, pues si estamos en plena guerra, plena crisis de 1929, ¿cómo es posible que toda Europa esté en crisis y Alemania, sin recursos, sin nada, ya está creciendo, está siendo una potencia? ¿A qué se debe eso? ¿A que hizo jabón a los judíos? ¿A que los mató? O sea, no tiene coherencia, nada que ver, ¿no? Y era, como dices, eso es, aunque había nacionalsocialistas, pero ya las cabezas ya estaban vendidas, la guerra se iba a dar sí o sí. Tenían que acabar con el nacionalsocialismo, a como diera lugar. Hola, a mí lo que me parece muy, muy importante de lo que mencionas y de este personaje en especial es que es una prueba de que realmente no pasó como ellos dicen, o es que, o sea, tanto tiempo que estuvo vivo y que pudo dar testimonio de la verdad, y aún así de que él no hizo los crímenes que se supone que dicen ellos que hizo, pues es un ejemplo de que hicieron, todo lo que hicieron fue injusto con todo, ¿no? Sabemos que a ellos no les importa. Entonces, es muy importante conocerlo porque vemos que realmente ellos hicieron la historia a su modo, como ellos quisieron, como ellos la quisieron dar a conocer, pero realmente no pasó así porque lo podemos ver su historia de él y no es cierto, o sea, él no hizo nada. Así igual es. Como alguna vez comentábamos sobre Pedro Varela, ¿no? Que dicen que a él lo encarcelan porque cometió genocidio, pero ni siquiera, o sea, está escribiendo libros. Totalmente. Sí, así como comentas, Ivo, camarada, es una incongruencia total, ¿no? Pero como les digo, el que controla los medios, el que al vencedor, pues nunca lo van a cuestionar. El mismo ejemplo que pones con Pedro Varela, una injusticia, porque Pedro Varela simplemente dice, yo publico libros, los libros no delinquen, o sea, el que delinque son los delincuentes, los asesinos, ellos son los que hay que ir por ellos. Pero aquí queda claro que él es un peligro al sistema, porque toda aquella persona que empiece a despertar a las demás personas, a abrirle los ojos, pues obviamente es un peligro no para la gente, sino para el sistema. El peligro para la gente son los asesinos, ¿no? Los asesinos, secuestradores, eso sí, son peligros para la gente, para la masa. Pero el que es un peligro para el sistema es un Pedro Varela, un Rudolf Hess. Y como dices, Rudolf Hess estuvo encarcelado los 4 años posteriores a que siguió la guerra, ¿no? ¿Y cómo es posible que nada más lo sacan para juzgarlo? ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario? Por mi parte, te felicito. Estuvo muy, muy completa tu exposición. No sé si hay algún comentario en las redes sociales ahí contigo o con Kathleen. Aquí no veo. ¿Alguien quiere, no sé, pueden escribir por chat o hacer cualquier pregunta, cualquier comentario? La idea es intercambiar puntos de vista. E inclusive a Rudolf Hess lo tienen como el loco, el psicópata que fue sentenciado justamente
a cadena perpetua, ¿no? Pero la gente repite eso y yo me pregunto, ¿conocieron a Rudolf Hess en persona? ¿O solo porque los medios me dicen que fue así, que fue malo? Los medios de comunicación me dicen quién es bueno, quién es malo, quién es como es, o sea, cómo. Y obviamente son temas que, pues, nos podemos llevar mucho tiempo, ¿no? En estos temas, como en la música, no sé, nos decían que Michael Jackson era pedófilo, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo nunca viví con Michael Jackson y nunca lo conocí. Pero como la mayoría de la gente no analiza más allá de lo que le dicen, pues dice, ¿es pedófilo? Sí, él es pedófilo. Y te quedas con esa idea, ¿no? Y pues lo mismo en la historia, que más si mis maestros toda mi vida, toda mi primaria, secundaria, me la pasaron diciendo de que estos nazis fueron unos monstruos, fueron de lo peor, y después las películas cada año, año tras año, me lo siguen machacando, pues obviamente esto es la verdad, ¿no? ¿Cómo me van a mentir de esta manera? Sí, y también que se vea lo que está pasando hoy día, ¿no? Cómo nos están controlando y a qué nos están llevando, y que vean la sociedad cómo está podrida, todo lo que vemos en las redes sociales, en todas partes, este mundo al que nos querían llevar, y que pues sí fue una derrota mundial totalmente esto que pasó. Lo bueno que ganaron los buenos, los aliados, como el libro del gran Joaquín Bochaca, ¿no? ¿Cómo se llama ese? ¿Los crímenes de los buenos? ¿O los crímenes de los aliados? Algo así, los crímenes de los buenos. De los buenos. Ajá. Gracias a que ganan los buenos, pues ya, bueno, ya no hay obesidad, ya no hay delincuencia, ya no hay secuestro, ya no hay terrorismo, ya no hay guerras en el mundo. Se acabó Hitler y se acabó el racismo. Lo que no entiendo es por qué Hitler acaba en el 45 y después en los 60, 70 había un gran racismo en Norteamérica. En todo el sur de Massachusetts, todo Texas, todo el sur de Estados Unidos, pues había un racismo increíble. Pero no sé, el racista era Hitler, ¿no? No sé, o sea, no se acabó ahí cuando se murió. Y bueno, muchas cosas que nos podemos cuestionar. Lo bueno, como dice Catherine, que lo bueno que ganaron los aliados y que se acabó este monstruo, y pues ahora vivimos en un mundo increíble, donde no hay nada de injusticias, donde ya no hay guerras. Y como les comento, hay muchos temas que van uno pegado con otro, pero por decir, ahorita muchos hablan de Ucrania, ¿no? A los hermanos de Ucrania, los pobrecitos, los están masacrando. Nunca nadie habla de los pobres palestinos, que prácticamente ya perdieron toda su tierra gracias a esta élite, ¿no? Pero pues es un claro ejemplo, como bien lo dices, el que controla los medios te controla tu forma de pensar, tu forma de vivir, qué voy a comer, qué voy a vestir, cómo me voy a comportar, qué carrera voy a estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos hacen creer que pues vivimos en un mundo libre, como decía ¿cómo es el del mundo feliz, no? Que vivirán en una prisión sin muros, donde ni siquiera soñarán con escapar y serán felices. Pero en lo personal, yo les agradezco mucho a ustedes, camaradas, por haberme invitado a sus conferencias que dan viernes con viernes. Los invito a todos los demás a los que nos escuchan. Son temas muy interesantes, y el de este viernes fue increíble, ¿no? Porque Rudolf Hess, un superhombre, un ejemplo para todos. Y pues muchas gracias. ¿Alguien quiere decir un último comentario? No, pues nada, agradecerte, Eric. Esta es tu casa, por cuando queramos compartir ideas, sería importante seguir teniendo este vínculo para posteriores programas, ¿te parece? Gracias, con todo gusto. Será un honor para mí que me sigan invitando. Muchas gracias, Eric. Gracias, que estén muy bien. Les mando un abrazo a todos. Excelente noche. Igualmente. Adiós.